Bien, bienvenido entonces a la sesión número 2, tiene que ver con el aula invertida. Vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Estrategia, esa modalidad del aula invertida, que es una de las modalidades que mayormente se va a trabajar dentro de la enseñanza híbrida. También tenemos, lógicamente, lo que es enseñanza basado en proyectos, ¿no? Aprendizaje por proyectos. Entonces vamos a tratar de un poco de también hablar de aprendizaje basado en proyectos, y que tiene que ver básicamente pues con la incorporación de esas. Bien, entonces vamos a iniciar, ¿no? Siempre manifestando pues que vamos a hablar un poco sobre este propósito de la sesión del día de hoy. Vamos a tomar en cuenta ese fortalecimiento de esas capacidades en cuanto a la planificación de experiencia de aprendizaje, ese término que ya también se viene utilizando, lo que hablábamos pues de sesión de aprendizaje, ahora hablamos de experiencias. ¿Por qué el término experiencia? Una de las primeras preguntas que yo debo formularme, ¿por qué el término experiencia de aprendizaje? Ya no llamamos de repente sesión de aprendizaje. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo está, maestra Katia? Sí, Bien, díganos un poco, ¿cómo entendemos ese término experiencia de aprendizaje? Porque vamos a partir de ese término. desde lo que venimos trabajando ya desde el año pasado, ¿no? Hemos venido trabajando experiencias de aprendizaje. Hemos concebido ya como una serie de actividades que hemos realizado, ¿no? Para promover aprendizajes en nuestros estudiantes. Ok, gracias, Pero maestra Katia. sí, ya maestro, y un poquito más, o sea, quería decir, en Sí, relación a sí. estas actividades, pues es muy cierto de que la experiencia de aprendizaje prácticamente ya estaba en la plataforma, ¿no? Pero esta experiencia de aprendizaje, pues nosotros teníamos que realizar ajustes, ¿no? Cierta contextualización, ¿no? Ciertos cambios de acuerdo al contexto de nuestros estudiantes, ¿no? Y muchas veces pues buscar la participación de ellos para que sean significativas, ¿no? Es lo que le puedo Gracias, maestra compartir. Katia. Muchas gracias por sus aportes. Algo interesante que mencionaba al inicio, cuando hablamos de experiencia de aprendizaje, hablamos o nos lleva al término actividades, ¿no? Las actividades que son actividades pedagógicas, lógicamente, que porque permiten el desarrollo de competencias, de capacidades que vendrían a ser los aprendizajes, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que algo que tenemos que tomar en cuenta nosotros al momento de planificar, porque ya estamos entrando un poco a la parte de la planificación, es que nosotros tenemos que planificar mayormente actividades, pero no actividades del maestro, porque ya habíamos visto en la anterior sesión que esta educación híbrida, ¿en quién está centrado? ¿En El quién estaría? estudiante, estudiante. El estudiante, ¿verdad? El estu Definitivamente que el estudiante esto es quien debe ser el elemento activo, protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a planificar tendría que ver con esas actividades que muevan al estudiante o que conlleven al estudiante a movilizar aquello que nos ha descrito la profesora Katia por el chat, esas habilidades, esos conocimientos y esas actitudes. Entonces, el propósito es entender básicamente cuál es el enfoque, la mirada que tenemos que darle a esa aula invertida, cómo podemos, porque para implementar algo, para ejecutar algo, primero debo comprenderlo, debo conocerlo. Y lo que tenemos que hacer en primer lugar es eso, ¿no? Entonces, eso es algo con el que tenemos que partir, el conocimiento. Hemos dicho que para resolver un problema, el conocimiento es importante, ¿verdad? Porque te da pues la forma, la manera de cómo resolver, pero no queda solamente el conocimiento. El conocimiento sin la práctica o el uso del conocimiento simplemente no sirve. Y ahí está pues el enfoque por competencias, es el usar esos conocimientos para resolver problemas. Eso es a partir de la reflexión, como lo decíamos anteriormente. Bueno, entonces hablar del aula invertida, maestros y maestras, fíjense, es tomar en cuenta los estándares, ¿no? Las competencias, las capacidades, los desempeños específicos. Esto no va a cambiar cuando tengamos que planificar. En el plan anual, ¿no? En el plan anual del área,
van a tener los mismos elementos. No va a variar mucho. Bueno, en la parte de la fundamentación y justificación o justificación de tu plan, ahí vamos a tener que considerar el contexto, ¿no? El contexto actual y hablar un poco de, ¿no? de la enseñanza híbrida, porque ese es el contexto, la enseñanza, aprendizaje. Pero más allá no va a haber mucho cambio. ¿Dónde va a estar mayormente el cambio? Va a estar en las sesiones de aprendizaje, que es lo que vamos a ver, las experiencias, ¿no? De aprendizaje. Ahí es donde se va a evidenciar mayormente esa incorporación de las tecnologías y del aula invertida como metodología. Pero en la programación anual no hay muchos cambios, ¿no? Ya lo vamos a ver, ya, conforme vamos a ir avanzando. Esto no hay mucho. Pero hay algunos aspectos también operadores que ponen en práctica o que sirven para la implementación. La metodología, por un lado, ¿no? Y esta metodología sí vamos a tomarla en cuenta, porque aquí lo que se está tomando en consideración es justamente es el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, ¿no? El aula invertida, que lo hoy día también vamos a hablar de los dos, ¿no? De esas experiencias de aprendizaje que ya desde el término de experiencia de aprendizaje ya conlleva, ¿no? A algo, a comprender algo. Entonces tenemos que partir de esas situaciones que sean auténticas y ahí viene la identificación, pues, ¿no? En lo que ustedes hablaban. Esto es importante, ¿no? Que conlleven, pues, así como menciona la maestra Katia, a pensar y a reflexionar. Ojo, acuérdense de lo que vimos en la clase anterior. Una palabra clave es generar reflexión en ellos, ¿ya? Las competencias se miden en cuanto a la capacidad de reflexionar para poder resolver problemas. No es una mera aplicación mecánica del conocimiento, no. El estudiante tiene que reflexionar sobre la situación, comprender la situación. Habíamos visto que van a aparecer una múltiple de alternativas de solución. Él toma decisiones, luego las pone en práctica y luego reflexiona nuevamente, ¿no? Y ese es el constante, es el constante. Bien, entonces las situaciones significativas, lo que nosotros hablábamos también, esas situaciones auténticas, tenemos que tomarlas en cuenta al momento de poder planificar. Otro elemento, otro aspecto operador son los contenidos y recursos digitales. Los contenidos, bueno, ya los conocemos, pero aquí es la suma de los recursos digitales. Y aquí es importante, por eso que este curso también tiene la parte de la parte tecnológica que se va a desarrollar en las últimas sesiones, donde ustedes van también a crear contenido para que no solamente seamos consumidores digitales, sino también crear contenido digital para nuestros propios estudiantes, ¿no? Por parte de justamente esas competencias digitales que todo maestro tiene que también las técnicas e instrumentos de evaluación. El, el enfoque de la evaluación, ¿cuál es, maestros? Vamos así precisándolo, y ya ustedes lo conocen. ¿Cuál es el enfoque de la evaluación que tenemos? El enfoque de la evaluación es el enfoque formativo. Ya el término formativo ya nos dice muchas cosas, como lo que ya también vamos a ver la próxima semana, ¿no? Cómo evaluar dentro del aprendizaje híbrido. Pero ya ustedes más o menos conocen algo sobre esto. Y dentro de la evaluación, un elemento o la estrategia más importante que estoy seguro que ustedes lo han desarrollado el año pasado es la retroalimentación, ¿no? Y la retroalimentación, ¿no? Básicamente son esos espacios donde se genera la reflexión en el estudiante para poder ver, pues, o evaluar sus propios productos, ¿no? Ok, entonces es todo esto que conlleva, pues, lógicamente, a algunos recursos para garantizar el aprendizaje. Entonces, ¿qué va a haber en una aula invertida en este modelo? Trabajo autónomo, el estudiante tiene la oportunidad, porque va a estar en casa, ¿no? De poder desarrollar ese aprendizaje autónomo, la autorregulación, porque el profesor no va a estar toda la semana con ellos. El profesor va a tener un espacio en el aula, ¿no? En la parte presencial, pero va a haber también otros espacios virtuales o, ¿no? A distancia, donde nuestros niños, niñas o adolescentes van a estar en casa con el papá, la mamá, el tío, la tía, cualquier persona que acompañe al estudiante, él va a tener pues ahí esa libertad de decidir en cuanto a su aprendizaje.
Pero también va a haber un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo mayormente se va a dar ¿en qué parte? En la parte presencial, ¿no? En la parte presencial. Y bueno, el trabajo de evaluación que va a ser constante. Hemos dicho que tenemos que mirar, no el producto, sino tenemos que mirar el proceso. Porque en los procesos, ahí es donde tenemos que nosotros desarrollar las competencias, esas habilidades, esas actitudes de nuestros estudiantes. Entonces, no se trata de dejar una tarea y que me la envíen y yo lo reviso y le pongo una calificación, sino se trata de que ellos van a elaborar una actividad, yo voy a hacer la evaluación, hago una retroalimentación, devuelvo a mi estudiante y el estudiante sigue trabajando, ¿no? Para poder lograr ese propósito de la sesión. Ok, entonces, esto es lo que implica una aula invertida, que son algunas decisiones iniciales que estamos viendo, que es importante que ustedes la tengan en cuenta antes de ir a planificar. Otro aspecto también que es importante que ustedes recuerden y manejen son el nuevo rol de estos actores educativos, ¿no? El estudiante básicamente y el maestro o maestra, ¿no? El estudiante se convierte ahora en esa persona activa, esa persona que manipula los recursos tecnológicos, que experimenta, ¿no? Que desarrolla actividades de repente en una ficha de empresa o de actividades dentro de una plataforma virtual, entre otros. Ese estudiante que pone en juego esos conocimientos previos, ¿no? Y ahora el compromiso maestro va a ser mucho más fuerte, porque si bien es cierto, antes el maestro, dentro de los procesos pedagógicos, hablábamos de el recojo de saberes previos, ahora vamos a tener en clase, en el aula, estudiantes que han investigado previamente, ¿no? Que han visto videos, que han leído, que han encontrado información que de repente tu maestro o maestra no le has considerado cuando entregaste la ficha para que ellos puedan revisar antes de la clase. Pero ellos tienen la libertad de poder buscar más y más. Y qué bueno. Pero eso implica que el maestro se prepare más, porque van a encontrar preguntas que no estaban de repente planificadas, pero que nuestros estudiantes lo llevan al aula, ¿no? Porque tienen esa curiosidad. De repente encontraron por ahí una información y, y quieren a veces contrastar con lo que el maestro o la maestra dice. Es importante esto. El protagonista del aprendizaje es el mismo estudiante, a partir del autoconocimiento y desarrollar esas habilidades cognitivas. Esas habilidades cognitivas, ¿quién la va a desarrollar? Junto a su profesor, ¿no? Esas habilidades cognitivas. El, digamos, identificar, ¿no? Deducir, inferir, ¿no? Opina, esas habilidades tienen que desarrollarse con sus profesores. Ahora, ¿y el docente? El docente se convierte en qué cosa, maestro? En el guía, ¿no? En el guía. Él es quien ya no tiene protagonismo, como lo tenía en otros años, en otros modelos, ¿no? Sino más bien, él es un guía, aquel que promueve, ¿qué cosa? El intercambio de opiniones, de ideas, ¿no? Organiza el equipo de trabajo. Es decir, es como, digamos, un director técnico de un equipo de fútbol, ¿no? Dirige. Y los estudiantes son los que hacen las actividades y pues ahí hay un gran reto también para todos nosotros. Entonces, esto implica también conocerlo. Ahora, el estudiante, por lo tanto, ¿no? Y por tanto, pues, es el que tiene el mayor protagonismo, debe tenerlo. Y si no lo tiene, es porque no estamos nosotros, eh, digamos, cumpliendo con esto de la aula invertida, ¿no? Y el trabajo por competencias. Antes, el docente era quien lo sabe todo, daba sus conferencias, ¿no? Su clase, dictaba la clase y el estudiante copiaba y reproducía. Ahora no. Ok, esto es lo que, bueno, la clase anterior, la sesión anterior yo les había hablado de más o menos, este es en términos generales, la secuencia que vamos a seguir y que todos tenemos que tener en cuenta al momento de planificar. Entonces, maestro, lo que vamos a hacer todo el año es básicamente esto lo que van a ver. Tenemos qué cosa? Que trabajar en tres momentos, básicamente en tres momentos.
el antes, el durante y el después. El antes, durante y después ¿de qué? De la clase presencial, ¿no? Porque recuerden que nosotros vamos a interactuar con nuestros estudiantes en nuestra aula de clase, en nuestra institución educativa. Por lo tanto, tenemos que nosotros preparar al estudiante antes que vaya al encuentro con nosotros y con sus compañeros. Y por supuesto que esa preparación tiene que ver con que el estudiante pueda estudiar, repasar, ¿no? Información antes de la clase. Y ya lo vamos a ver cómo. Bueno, una forma, esta actividad, la primera parte es asincrónica, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo les digo, a ver, vamos a suponer que en el horario yo tengo con la sección A, tengo el día martes, por lo tanto, yo desde el viernes estoy enviándole la información a mis estudiantes para que puedan ellos ya ir estudiando, ¿no? Y fíjense ahí hay un compromiso por parte de nuestro, ¿no? Enviarle la información con tiempo, ¿ya? Enviarle las indicaciones de lo que van a trabajar en esa semana. Y hay algunos requerimientos que ya le voy a explicar a continuación. Pero en pocas palabras, antes de la clase presencial, mi estudiante debe saber sobre qué tema van a hablar, tiene que investigar, el estudiante tiene que saber cuál es el propósito de la sesión de esa semana, porque el profesor también le tiene que expresar, y si hay algún instrumento con el que van a trabajar para evaluarlo al final, ese instrumento también hay que darle a conocer en ese momento, para que ya el estudiante sepa en qué es lo que van a hacer y cómo van a ser evaluados, ¿no? Todo eso implica en el antes, ya lo vamos a desarrollar paso a paso luego, pero el centro de esto vendría a ser pues ya el durante la clase, ¿no? Durante, que esa ya la parte presencial. Y que de repente pues voy a pedirle a ustedes que me comenten en estos momentos cómo están pensando los directivos de la institución trabajar en esta parte de la educación híbrida, ¿no? La semipresencialidad. Porque es importante porque me va a permitir poder planificar en qué medida pueda hacerlo. Entonces, durante la clase, los estudiantes lo que van a hacer básicamente es compartir sus experiencias. El maestro va a propiciar esos debates, ¿no? Ese intercambio de experiencias, aclarar dudas, ¿verdad? Experimentar, ¿no? Por ejemplo, y algo interesante, profundizar. El maestro tiene ese rol él tiene que permitir profundizar los conocimientos, desarrollar más aún las capacidades. Si bien es cierto, los estudiantes vienen con una serie de preguntas y ya en los debates de equipo, entre ellos conversan y tienen una respuesta, una primera respuesta a esas inquietudes, el maestro tiene que tener ya la capacidad luego de poder sistematizar la información, de profundizar la información, ¿no? En cuanto a la información. Y por supuesto, brindar las oportunidades para poder, los estudiantes puedan movilizar sus competencias, sus capacidades. ¿Y qué pasa luego? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, maestro, les digo que luego en un tercer momento, ya cuando los estudiantes ya han profundizado, ya tienen más preciso, más consciente digamos, esos conocimientos, esas capacidades, lo que va a pasar aquí es que el profesor tiene que generar situaciones donde el estudiante ponga en práctica, ¿no? Haga una extrapolación de repente, desarrolle un cuestionario, ¿no? O una actividad lúdica, y por eso que la gamificación también vamos a ver luego un poco sobre eso. Entonces, esa reflexión que el profesor tiene que generar en el estudiante una vez que ya lo han discutido, ¿no? Entonces, esos tres momentos es lo que nosotros vamos a hacer en todo el año, maestro. Esos tres. Entonces, antes, durante y después. ¿Después de qué? De mi sesión presencial. Entonces, esa es la tarea, ¿no? Ahora, en un primer momento, bueno, yo hablaba de algunas características, ¿no? Antes de entrar digamos, a conversar sobre cómo van a trabajar, cómo están pensando en sus instituciones trabajar en este año. El aula invertida, por ejemplo, permite el desarrollo de un trabajo autónomo, ¿no?
se vale de muchos recursos didácticos, muchos. Principalmente van a aparecer los recursos digitales. Eso sí o sí tenemos que nosotros elaborar, ¿no? También, bueno, ya no solamente es el aula el lugar de donde se aprende, la casa, el parque, ¿no? La comunidad, ¿verdad? Eh, digamos, cualquier lugar puede ser utilizado como un espacio de aprendizaje. Entonces, ya eh, el aula quedó, pues, como uno de los espacios para aprender, pero hay otros, ¿no? Y debemos aprovecharlo. Y ya vamos a explicar cómo. También permite compartir y acompañar el proceso de aprendizaje por parte del docente. Es el guía, el que ayuda al estudiante a resolver esos retos, esos problemas que se les va a plantear desde un inicio. La reflexión metacognitiva, la autorregulación, tiene que ver con la autonomía, ¿no? Y por otro lado, el aprendizaje social y situado, que también lo vamos a ver ahí luego. Esto implica, pues, en cuanto a esa aula invertida, ¿no? Y algunas ventajas, bueno, eh, el docente permite realizar al docente, pues, durante la clase otro tipo de actividades. Antes el profesor tenía que revisar en la clase algunos trabajos de algunos estudiantes. Ahora no. ¿Por qué? Porque antes de que mis estudiantes puedan venir a clases presencial, yo les he enviado de repente una actividad y esas actividades, como lo vamos a ver acá, ya de por sí me arrojan resultados, ¿no? O sea, cuando mis estudiantes están en su casa y desarrollan sus actividades que yo les he enviado para que hagan un trabajo individual, yo voy teniendo ese monitoreo de cómo están contestando mis estudiantes. Y esa información me permite, pues, dosificar eh, o planificar la sesión presencial, ¿no? Entonces ya me da una idea, ya tengo una idea de cómo están en competencias, cuál es la pregunta en la que más fallaron, en qué punto del tema yo voy a tener que profundizar, pero eso ya, ¿quién me permite? Las actividades que previamente yo les he enviado para que puedan desarrollar, ¿no? Una distribución no lineal de las mesas, bueno, trabajo en el, hay, eh, hay varias formas de cómo se van a distribuir las carpetas en las aulas, ¿no? Esperemos que se cumplan, pues, particularmente pienso que es difícil que se cumpla así, salvo en lugares donde hay pocos estudiantes, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, fomenta la colaboración entre los estudiantes también, ¿no? Y fomenta también la motivación, porque la parte tecnológica les encanta a los estudiantes, hacerlos que jueguen, aprender jugando, eso es importante. Los contenidos van a estar a mano de ellos porque nosotros les vamos a proporcionar y aún así ellos pueden buscar otros y poder, pues, complementar la información que el maestro les ha dado. La familia cobra un papel también muy importante y clave dentro de los procesos de aprendizaje, principalmente en los espacios donde el estudiante está en casa haciendo su trabajo individual. Y la evaluación formativa integral que tiene que ver con ello para generar la autonomía y la motivación. Bien, entonces fíjense, en cuanto a la clase invertida, algo que se compara a la tradicional, si en la tradicional se iniciaba con la labor del maestro, en la clase invertida, lo primero con lo que se inicia es el trabajo del niño o niña o adolescente en su casa, ¿no? Antes de la clase. Luego viene el momento cuando van al aula, a su institución educativa, y con el docente profundizan con los estudiantes y sus compañeros, ¿no? Profundizan, amplían, aclaran dudas, ¿no? Practican un poco más esos aprendizajes. Y luego que salen del aula, nuevamente el estudiante en su trabajo individual profundiza, aplica también a partir de ciertos recursos que el maestro prepara. Entonces, el primer momento y el tercero son actividades individuales. Lo hace el docente, perdón, lo hace el estudiante sin ayuda inmediata del maestro. Claro, con el material que el profesor les ha alcanzado, pero el maestro no está con él. Pero en el segundo momento sí se encuentra, ¿no? Como hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar o tenemos, ya con esto les voy a dar algunas ideas de lo que tendrían que programar ustedes, ¿no? Algunas estrategias que podrían ustedes planificar al momento o considerar el momento de planificación.
Por ejemplo, antes de la clase, ¿qué podría hacer el profesor para que el niño pueda, digamos, investigar, empaparse un poquito más del tema? Bueno, ¿qué podríamos hacer? Brindarle una lectura, si es en digital o puede ser en físico, se le envía la lectura, el link, ¿no? Un video también podría servir mucho, de repente un video de YouTube, pero también nos dice que como el estudiante todavía se está preparando para esa clase presencial, se pide mucho que el maestro o la maestra grabe, ¿no? Ahí viene la producción de material digital, se grabe de repente con su celular, ¿no? Está grabando, y en ese video corto, son videos cortos, la profesora o el profesor explica a su estudiante, ¿ya? ¿Qué es lo que van a trabajar? ¿Cuál es el propósito? ¿No? O sea, da las indicaciones de toda esa experiencia de aprendizaje que están empezando. ¿Ya? ¿Qué es lo que cuál es el propósito de la sesión? ¿Qué es lo que van a hacer durante la clase presencial? Y luego se ya explica. ¿Qué más? Puede entregar allí, el profesor puede elaborar un material donde sean ejercicios, ¿no? Un poco a partir de la lectura. Por ejemplo, si es un video, el video hay que gamificarlo, pues, ¿no? Entonces yo puedo eh, trabajar ese video y hacerlo interactivo a través de repente de Educa Play, del Video Kiss, y ese video lo hago pues interactivo, y entonces el estudiante no solamente mira el video, sino que también al insertarle preguntas al video, lo que estoy haciendo es que mi estudiante evaluar a mi estudiante antes que vaya a mi clase, para saber si el estudiante ese video lo comprendió o no lo comprendió. Entonces ya me da una evaluación diagnóstica un poco antes de la sesión. Entonces yo en ese video o en esa lectura, de repente puede ser un quizzes, por ejemplo, un Kahoot, puede ser un Padlet, y donde el estudiante a partir de lo que leyó, a partir de lo que experimentó, porque puedo también indicarles, ¿no? Como indicación que los niños, por ejemplo, corten una manzana y la dejen pues en el aire, ahí a la intemperie, y que vayan describiendo qué es lo que pasa. Y todo eso esa actividad que yo les dejo, claro, con una ficha, toda esa actividad que yo les he mencionado, los niños van registrando y llevan todas esas anotaciones al aula. Entonces, el antes juega un papel muy importante porque permite que el profesor genere actividades donde el estudiante va a tener la información que va a necesitar para luego desarrollar sus competencias. El estudiante va a tener a la mano los criterios con los que va a ser evaluado. Va a saber qué es lo que va a aprender en ese momento. Y lo otro es que también va a desarrollar ejercicios que le permitan pues al maestro o maestra comprender hasta qué punto están desarrollando sus competencias, sus capacidades. Eso podría ser el antes. En el durante la clase, el docente es el mediador, el guía, ya les he dicho, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? El maestro tiene que generar espacios de diálogo, espacios de trabajo, ahí viene el trabajo cooperativo, hacerlos trabajar en equipos, ¿no? Que intercambien sus respuestas, que puedan comentar sus apuntes que traen de casa, que puedan de repente contrastar las preguntas que traen con sus inquietudes, que puedan resolver una ficha de trabajo ahí en el aula a partir de lo que vieron en su video que el profesor les envió previamente. Eso lo pueden hacer, ¿no? Pero es un trabajo en equipo. Entonces, eso va a permitir al maestro también profundizar los aprendizajes, ¿no? Los conocimientos. Entonces, el profesor tiene aquí sí el maestro hace su exposición, una mini clase, una pequeña clase, solamente para sistematizar la información, solamente para profundizar un poco más esos conocimientos que nuestros niños, niñas, nos han traído desde casa, esas inquietudes, aclarar. Y luego, lo que podemos hacer ya, se van de nuestra clase, se van a su casa, y el profesor nuevamente tiene que proponer algunos recursos para que el estudiante siga aprendiendo. ¿Y cómo puede ser? Puede ser una lectura, pero ya en un nivel mucho más complejo de repente, ¿no? Puede ser eso.
puedo enviarles un video también que complemente lo que vimos en la clase presencial y en el antes de la clase. También podría yo plantearle ahora un juego o una tarea de aplicación que podría ser ahora sí aplicada, perdón, evaluada, ¿no? Calificada. Ahí sí, porque me interesa saber si el estudiante, después de haber hecho todo este proceso, quiero saber si el estudiante ha logrado desarrollar estas competencias, ¿verdad? Profesor, y en la primera parte, antes de la clase, también había ejercicios, puede haber juegos de aplicación, sí, pero acá estos fichas o estos juegos no son calificadas, no corresponden notas, ¿no? De repente podría evaluarlo como una lista de cotejos, ¿no? Sí, para evaluar también la parte de las actitudes, si cumple con sus actividades, ¿no? En fin, pero la evaluación, de repente, si yo quiero aplicar una calificación, tendría que ser después de la clase, ¿no? Una vez que hayamos recorrido todos en esos momentos. ¿Ok? Entonces, esto trae consigo un poquito profundizando. ¿Y esto por qué? Como le decía, no solamente es calificar, es formarlos a ellos. Y ahí el reto está en, como le decía, la autonomía. Desarrollar la autonomía de nuestros estudiantes, que puedan aprender por ellos mismos, no cuando el profesor tenga que evaluarlos. Entonces, aquí se habla de un enfoque socioformativo, ¿no? Algo que Sergio Tobón, que usted ya lo conoce, él plantea también que la parte híbrida, ¿no? También tiene que ajustarse a un enfoque socioformativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda a, a o contribuye a la sociedad. ¿A través de qué? De soluciones, de abordar retos. Y aquí viene la parte de los retos que nosotros hemos visto desde el año pasado, ¿no? A través de lo aprende en casa y todo. Los retos, miren. Y la pregunta es, ¿qué es un reto? ¿No? ¿Qué es un reto? Entonces, hay dos preguntas que yo les quiero formular y sobre eso yo quiero que ustedes me puedan vamos a conversar un poquito más. Yo le voy a compartir un enlace en estos momentos, ¿ya? Un enlace para que ustedes puedan ingresar a esto y contestar a dos preguntas básicamente. Bien, a ver, entonces vamos entonces intentando. A ver, si ustedes observan la pantalla, bueno, ya, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? El profesor va a tener, digamos, el acceso. La maestra Lidia también ya ingresó, muy bien. Va a tener el acceso y va a poder identificar a sus estudiantes, ¿no? Como ustedes ven acá, estamos 9, ya yo puedo saber quiénes ingresaron, quiénes no desarrollaron la actividad, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo a mis estudiantes ya listos, ahorita debo darle a iniciar, pero si yo quiero, simplemente le doy en automático para que ustedes inicien cuando ustedes deseen. Y a eso lo van a ver luego. Pero voy a dar a iniciar un poco para que ustedes puedan desarrollar. Son dos preguntas nada más con las que vamos a interactuar. Dos preguntas. ¿Ah? Y ojo acá, estoy iniciando. Y como ustedes ven, ya ustedes están ingresando y van a responder a esas dos preguntas que están ahí. Pueden hacerlo, maestro. Tienen 1 minuto por cada pregunta. 1 minuto. ¿Eh? A ver, voy a compartir esa pantalla y fíjense acá. Bueno, primero voy a indicarles. Fíjense, el resumen me da, miren acá ustedes, no voy a, no voy a bajar todo, pero si ustedes están observando, ahí están los nombres de cada uno de los estudiantes. Si ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad? Fíjense, a ver, pueden mirar, pueden darse cuenta ahí de lo que se está presentando acá, por ejemplo, esos cuadros. Pueden visualizar, maestros. Sí, profesor. Fíjense, actividad es que te arroja, primero que te dice qué estudiantes son los que han cumplido con desarrollar la actividad. Por ejemplo, acá yo ya veo, ¿no? Acá veo, por ejemplo, que acá están los estudiantes que he podido lograr, que los estudiantes se han ingresado. Bueno, y sigue, la relación sigue, ¿no? Que le he puesto para un ejemplo. Entonces, ya el profesor no tiene que, digamos, que estar uno por uno, ¿no? Ya el programa ya te arroja resultados. Y te dice qué preguntas ha contestado correctamente.
¿no? Por ejemplo, si yo solamente he puesto 2 preguntas para poder tomar como ejemplo y sobre lo que vamos a conversar. Pero esto ya me dice, pues, por ejemplo, si son 2 preguntas, ¿cuánto tendría el maestro Uber si lo quiere evaluar, ¿no? Por ejemplo. Y así por el estilo, ustedes van viendo. Ahora, si queremos nosotros hacer una retroalimentación, vamos acá a esta parte de preguntas, ya, no voy a tener mucho. Y fíjense, acá están las respuestas. ¿Qué es el aula invertida? Nos dice, ¿no? Y de estas alternativas que tenemos acá, bueno, acá hay varias alternativas, hay 4 alternativas, me dice que de los 11 estudiantes o 11 maestros que han ingresado y que han dado respuestas, 7 han contestado correctamente qué es el aula invertida. ¿Se dan cuenta? Miren, me arroja resultados ya, ¿no? 7 estudiantes, 7 maestros me han contestado y 4 han marcado incorrectamente, ¿no? Por otro lado, fíjense acá, ¿qué es un reto de contexto? ¿Y qué me arroja? Que hay 5 respuestas correctas y 6 respuestas que han marcado la respuesta la alternativa que no es la correcta. ¿Qué me indica? O sea, ¿cuál es la ventaja de esta herramienta, no? Ya me da resultados, y si yo quiero dar resultados individuales, lo puedo tener, eso yo también lo puedo tener. Pero acá ya, ¿qué hace? Yo puedo ir haciendo una retroalimentación, como lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Ya el profesor sabe que cuando me llegan mis estudiantes al aula, yo tengo que puntualizar qué cosa más que es un reto, porque la mayoría se ha confundido y no ha comprendido esto. Entonces, vamos viendo esto, ¿ya? Fíjense en cuanto a esa actividad. Una de las primeras preguntas es, ¿qué es el aula invertida? Nos preguntaban qué era el aula invertida, ¿no? Y la respuesta correcta de las 4 alternativas que estaban ahí, pregunto, ¿cuál es lo correcto? Aquí no me aparece porque yo quiero que mi estudiante reflexione, ¿no? Entonces, la alternativa A nos dice, se inicia con la evaluación de los estudiantes y luego el profesor profundiza en la clase. ¿Será esa la alternativa? ¿Qué dice, maestro? ¿Será la alternativa A, digamos, la respuesta correcta? Dice que el aula invertida se inicia con la evaluación de los estudiantes y luego el profesor profundiza en la clase. ¿Será la correcta? No, esa no es la correcta. No es la correcta. Descartada, ¿verdad? La descartamos. Por lo tanto, esta alternativa, la de acá, no es. Seguimos. La alternativa B dice, los estudiantes inician su clase debatiendo sobre el tema. ¿Será la respuesta? Tampoco es. ¿No? ¿Ya? Entonces, tampoco podemos decir. ¿Qué dice la tercera alternativa? El estudiante se apropia antes del conocimiento y van a clases presenciales donde el docente busca la profundización. ¿Qué dicen? ¿Será la respuesta? Esa es la correcta, maestro. Esta es la correcta, ¿verdad? Esa es la correcta. Bueno, y por ende, pues la otra es aplicar las tecnologías digitales más que actividades presenciales, una parte, pero no es todo. Entonces, fíjense ustedes, y así, ¿no? Yo puedo ir a ver, ¿y por qué alguien por ejemplo, un estudiante, ¿no? ¿Y por qué dices que no es la A? Ah, por eso, entonces me permite el diálogo, permite el debate, permite la fluidez de las ideas. Igual puedo hacer con las siguientes respuestas. Pero miren acá, esta actividad, ¿qué es lo que permite hacer? ¿No? Y algo de lo que yo también les quiero mostrar en esta parte. Miren, esta actividad permite también que nosotros vayamos autoevaluando en la parte formativa. Repito, esto ya hemos dicho, estos son los momentos de la clase invertida. ¿Y por qué hablaba de ese enfoque formativo, socioformativo? Porque el enfoque socioformativo permite que esos retos, y ahí viene la respuesta a la pregunta, el reto, ¿qué es un reto? ¿No? El reto, digamos, el reto es simplemente es buscar la solución al problema. Eso es el reto. ¿No? El buscar la solución al problema. Ese es un reto. Yo te reto a que encuentres la solución. ¿No? Había la alternativa, decía, es una pregunta retadora, sí, pero la pregunta no queda en pregunta. Cuando hablamos de un reto, ¿qué le pedíamos al estudiante? Que me dé la solución.
Cuando ustedes decían, yo trabajo, aprendo en casa, sí, trabajamos por retos, muy bien. ¿Y qué es qué significa que trabajes por retos? Ah, es que yo eh, programaba para que mi estudiante busque la solución, resuelva el problema frente a una situación. Ese es el reto, ¿ya? Que el estudiante busque la solución al problema. Y lógicamente, que esto va a permitir, pues, varias cosas. Por ejemplo, miren los retos que podemos tomar. Uno de ellos es, por ejemplo, mejorar la economía del hogar. Es un reto. ¿Cómo hacer? ¿No? Vamos a suponer que he detectado, porque se parte del diagnóstico, he detectado que muchos de mis estudiantes de repente no tienen sus útiles escolares. Y cuando yo me entrevisto con ellos, dicen, mi mamá no tiene cómo comprar, ¿no? Yo ayudo, pero no alcanza. Entonces, esa necesidad hace que surja un reto. Y el reto sería, pues, cómo ayudar en todo caso en la economía del hogar. ¿Cómo podrían hacer los niños? De repente, y dentro de las actividades, y aquí surgen las actividades, ¿no? De repente podría trabajar un proyecto de reciclaje, ¿no? Y los niños pueden recoger la botella, de repente, o hacer actividades donde puedan ganar o solventar algunos gastos y ayudar en casa, ¿no? Porque definitivamente no podrían ser más allá, porque la parte económica es un problema social, ¿no? Básicamente. Y desde la escuela no podemos solucionarlo. Otro, el problema, por ejemplo, prevenir el COVID-19 en el hogar. Se supone que el problema es la pandemia, ¿no es cierto? La cantidad de contagios. Vamos a regresar a las escuelas y lo que tenemos miedo, tanto los docentes como los estudiantes, es que nos volvamos a contagiar y nos pueda pasar algo. Y no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias. ¿Qué hacer? Entonces, un reto es prevención. Vamos a prevenir la COVID-19 en el hogar. ¿Cómo hacerlo? Eso ya el cómo obedece a las actividades que yo tenga que establecer. Entonces, mi propósito acá es prevenir la COVID-19. Otro reto, generar un plan de ahorro para comprar una computadora. Algo parecido a la primera acción, ¿no? Otro reto, mejorar la convivencia en el hogar. Por ejemplo, ¿qué hacer desde la escuela? ¿No? Si es que veo que mis estudiantes vienen tristes o vienen con problemas en el hogar, ¿qué hacer con ello, no? Entonces, estos retos son soluciones, maestros. El reto, claro, se plantea como una pregunta retadora, pero si hablamos de un reto, pues, el reto es la solución a un problema. Y se plantea a través de preguntas retadoras, definitivamente que sí. ¿Ya? Pero un reto es eso. Entonces, los retos básicamente van a convertirse en los propósitos de nuestros planes, ¿no? Los propósitos. Ahora, ¿cómo planear entonces una clase invertida? ¿Desde dónde? ¿Cómo hacerlo? Fíjense ustedes, desde la planeación, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense ustedes, maestros, aquí. Lo primero que tenemos que hacer es, miren, ¿qué cosa? Identificar estos aprendizajes, ¿no? Esperados. Estos aprendizajes esperados, ¿de dónde aparecen? ¿De dónde salen esos aprendizajes esperados, maestros? ¿De dónde aparece el reto? ¿De dónde? No va a ser más que de esas ¿Y tú por qué no respondes? necesidades, de esas problemáticas. Entonces, identificamos y comprendemos cuáles son esos aprendizajes esperados, para qué vamos. Luego, ¿qué podemos hacer en la planificación? Estamos hablando del antes de la clase, ¿ah? Estamos hablando del antes de la clase. ¿Qué podemos hacer? Ya les dije, los maestros tenemos que, antes de que mi estudiante venga, yo debo brindarle información para que él venga leyendo, para que él venga ya sabiendo qué es lo que va a trabajar, qué es lo que se busca lograr, ¿no? Cómo va a ser evaluado. Y eso, una alternativa, una estrategia, es elaborar videos, ¿no? Elaborar videos. ¿En base a qué? A ese reto, ¿no? De repente, bueno, ya también vamos a hablar cómo elaborar unos videos. Lo otro también que podemos hacer es elaborar algunas estrategias, ¿no? Algunos juegos para que el estudiante... Recuerden ustedes que en casa el estudiante va a estar solo, no va a estar el profesor. Por lo tanto, tenemos que motivarlo, tenemos que generar motivación para el aprendizaje. Y la gamificación, es decir, los juegos educativos,
es un recurso bastante útil para poder aplicar, ¿no? Diagnosticar los recursos para qué cosas tenemos, ¿no? ¿Qué cosas tenemos para utilizar? Entonces, porque no puedo planificar algo si es que no cuento con algún recurso, ¿no? Si yo digo, trabajar el Cineforum, por ejemplo, con los estudiantes desde casa, pero no tenemos, los estudiantes no tienen computadora, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, tenemos que diagnosticar con qué recursos se cuenta. Esto es dentro de la planeación. Ahora, ¿cómo usar las tecnologías? Algo que también es algo imprescindible. Por ejemplo, ¿qué clases nosotros, la clase? El WhatsApp, algo que ustedes ya han utilizado mucho el año anterior, ¿no? Eso es algo interesante que ustedes también, los correos electrónicos, a través del cual ustedes se enviaban la información, ¿no? Pero también podemos utilizar las redes sociales. Por ejemplo, digamos, el Facebook tiene salas de Facebook, ¿no? Sala de reuniones, por ejemplo. El Google Classroom, por ejemplo, que te permite también ahí, es como una plataforma virtual que te permite ahí subir tu información, ¿verdad? Interactuar con los estudiantes, también los videos de clase, ¿no? Los videos de clase. Aquí es lo que le decía, tenemos que nosotros, es necesario, porque tenemos que decirle al estudiante qué es lo que va a aprender, cómo lo va a hacer, en qué va a ser evaluado. Y una de las formas más sencillas es coger un celular, ¿no? El celular, nuestro celular, y grabarnos, ¿no? Dando las indicaciones y las instrucciones a nuestros estudiantes sobre qué es lo que van a desarrollar durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, esas son algunas formas de cómo utilizar, ¿no? Estas aplicaciones, que son algunas. Después tenemos algunas aplicaciones en línea, por ejemplo, el Quizzes, que acabamos de ver un poco. Podemos utilizar el Kahoot, el Educaplay, ¿no? El Moodle, por ejemplo, el Prezi, entre tantas otras aplicaciones que nos permitan, pues, desarrollar actividades con nuestros estudiantes y que ellos puedan divertirse y estar motivados con esas clases que vamos a hacer. Entonces, miren, como ustedes están viendo, estamos hablando de los recursos que podemos hacer uso, porque todo esto es necesario saberlo. Porque cuando yo me siente a planificar, debo saber con qué cosas cuento, con qué cosas yo debo utilizar para poder programar. Entonces, eso tengo que hacer mi diagnóstico. Por eso le estoy mostrando qué es lo que implica trabajar una clase invertida. Ya les he hablado, ¿ya? De esto. ¿Qué más implica sobre esto? Fíjense. Vamos a ver cómo se ejecuta, cómo se implementa una clase invertida. Miren ustedes. Uno de las estrategias son los proyectos, ¿no? Los proyectos que ustedes seguramente han trabajado, hay proyectos de área, hay proyectos también interdisciplinares. Lo ideal es que se trabaje proyectos interdisciplinares. Entonces, seguramente en la escuela donde ustedes están trabajando, van a trabajar algún proyecto, ¿no? Varias áreas, ¿no? Juntas para elaborar para atender una misma situación, ¿no? Significativa. Entonces, todo proyecto debe pasar básicamente por varias etapas, ¿no? Empezando por la sensibilización, ¿no? Esta sensibilización que va a tener sus propias actividades. Entonces, cuando yo diga, vamos a trabajar por proyectos, muy bien. ¿Cómo empezamos? Primero tenemos que sensibilizarlo. ¿Luego qué es? Luego otra actividad en otra semana, vamos a suponer, vamos a hacer que los estudiantes, ellos en equipo, elaboren su propio plan de trabajo, de cómo van a intervenir frente a esa problemática. La idea es que el estudiante proponga sus propias actividades. El profesor lo puede dar, sí, pero en una metodología por proyectos, se tiene que permitir, darle la libertad que el estudiante pueda plantear propuestas. Entonces, lo que el maestro tiene que hacer es simplemente guiarlos, ¿no? Entonces, establece situaciones de sensibilización frente a un problema, luego los reúne y dice, ¿qué podemos hacer? ¿No? Niños, a ver, ¿qué podemos hacer para que las personas no consuman el agua, por ejemplo, de las acequias? Porque hay comunidades donde los niños toman agua que no es potable. ¿Qué podemos hacer? Entonces los niños comienzan a proponer ideas, ¿no? Luego, a partir de los saberes previos, ¿qué más implica un proyecto? Aquí viene la gestión ya
del conocimiento. Estas primeras partes que yo voy a marcar acá, a ver, estas tres etapas, digamos, las tres primeras etapas, ¿qué cosa? Obedecen a, digamos, el antes, ¿no? O lo hace, digamos, propiamente los estudiantes con la ayuda del profesor. Ya a partir de la gestión del conocimiento, aquí viene ya la tarea del maestro también, ¿no? Aquí viene la tarea del maestro, aquí donde el maestro promueve, ¿qué cosa? Les brinda una lectura sobre el tema, si es la contaminación o si es el consumo de agua de los ríos, el profesor puede plantear una lectura, ¿no? Sobre justamente, sobre una, bueno, si es, puede ser un cuento a partir del cual pueden reflexionar los niños. Si los niños son más grandecitos, de repente un texto expositivo a partir del cual pueden leer, comprender, analizar el texto, ¿verdad? Entonces, cuando digo analizar, ya estoy en esta parte, en la parte de análisis, ¿no? Aquí el profesor lo que va a hacer es generar la reflexión, el análisis de un caso, ¿no? A partir del cual pues, los estudiantes van a, ¿qué cosa? Comprender el problema aún más. Y luego, ¿qué va a pasar? Viene la aplicación, ¿no? Los niños han propuesto, una vez que han leído, han convertido el problema, han planteado sus propuestas, ahora sí aplican, ¿no? Aplican la propuesta, ¿ok? Definitivamente que esa aplicación va a conllevar a una mejora continua de los procesos productivos y por último van a dar a conocer cuál fue la solución a la que llegaron como equipo. O sea, partieron desde un problema, partieron desde un problema ¿no? que estoy señalando acá, aquí el problema, ese problema ha salido de la realidad, del contexto, ¿no? Del contexto, voy a ubicar acá. O sea, los estudiantes van a mirar su contexto y van a atender a una necesidad. Empieza con la sensibilización y al final termina con la socialización de las propuestas que ellos habían planteado en su proyecto. Regresan al contexto para poder intervenir en él o aportar en la sociedad, ¿no? ¿Cómo se operativiza esto? Teniendo en cuenta la clase invertida. Profesor, ¿y esto que usted me ha dicho es una secuencia lógica de un proyecto? Sí. ¿Y cómo lo aplico? Mediante el aula invertida, donde me dicen que yo debo trabajar la parte virtual, en casa, de distancia, y con la clase presencial. ¿Cómo lo hacemos? Bien, veamos. Veamos cómo aplicar un proyecto, pero bajo la modalidad del aula invertida. Vamos a ver lo siguiente. Fíjense esto, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Primero, antes de la clase, el profesor, antes de la clase, ¿qué hace? Elabora un video de sensibilización, ¿no? Entonces, les envía a sus niños, a sus estudiantes, un video, de repente recoge alguna fotografía, toma, ¿no? Una fotografía y luego pues él comenta y habla de la necesidad, ¿no? Entonces, la idea es que se sensibilizan, ¿ok? Luego, una vez que ya se sensibiliza en lo que hace el estudiante, lo que hace el profesor es darle la información y eso lo puede hacer también con videos. O sea, aquí, recuerden, estas son actividades antes de la clase presencial. Entonces, video para sensibilizar. En YouTube busco un video sobre de repente el problema del agua, el consumo del agua, las enfermedades que puede conllevar el consumir agua de ríos, por ejemplo, ¿no? Luego, ¿qué puede hacer? El video también, a partir del video puede elaborar algunas preguntas para saber si los niños o los estudiantes han comprendido la información que les envió, ¿no? Y luego, ¿qué hace el profesor? Envía también, en ese mismo video, puede ser un mismo video de repente, donde plantea ahí la necesidad de buscar un plan de trabajo centrado en ese reto. ¿Cuál es el reto? De, digamos, solucionar el problema del consumo de agua por parte de los niños. Pero ¿esto cómo se aplica? ¿No? Miren, durante la sesión, quiero pasar a esta parte donde está explicado acá. Miren, acá vamos a un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo tomado
bueno, de una escuela, ¿no? Por ejemplo, quiero que es más o menos el proyecto de este proyecto dice, plan de vacunación en familia. Seguramente, dentro de su planteamiento de la problemática, habrá pues, tendrá que ver con la COVID-19 de repente, ¿no? Y los casos de contagio. Entonces, un plan de vacunación de la familia es lo que quieren trabajar. Entonces le han puesto eso. Básicamente, sexto grado de primaria, ¿no? Bueno, puede ser interdisciplinar, acá por ejemplo, en literatura, ciencia e inglés. Más o menos, este proyecto, ¿cuánto puede durar? Bueno, aquí están considerando 12 sesiones, fíjense. Pueden ser un proyecto de unas 3 sesiones, 4 sesiones, 5, 10 sesiones, 12 sesiones, depende de qué, depende de las competencias que quieran desarrollar y de los productos que se quieran lograr, ¿verdad? Atendiendo siempre a las características. Bueno, pero este es el proyecto. Entonces, el proyecto tiene que ver con un plan de vacunación en mi familia. Los niños van a elaborar cada uno un plan de vacunación. Ok, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Miren lo que va a pasar. Lo primero que tiene que hacer el docente es elaborar un diagnóstico, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico tiene que ver con la pandemia. Bueno, ya esa es una descripción que ya el profesor en el proyecto va a tener que describir, ¿no? Si ese proyecto tiene la parte de diagnóstico, ahí seguramente va a hablar de qué, del problema de la COVID-19, por ejemplo, ¿no? De los diagnósticos, de cuánta gente está contagiada, todo eso va a ir en la parte de diagnóstico. Pero acá todavía no estamos en la secuencia de la clase invertida, solamente estamos en el formato del proyecto, que empieza con un diagnóstico. Ese diagnóstico conlleva a un reto, ¿no? Siempre, digamos, esto que ustedes están viendo acá, el diagnóstico y el reto, forman parte de ¿qué? De la situación, ¿no? Significativa. Porque todo proyecto debe partir de ¿qué? De una situación significativa. Y una situación significativa, ¿qué es? Es la descripción del contexto, ¿no? Del problema en el contexto, y al cual se le agrega el reto de lo que quieren lograr. Es parte del planteamiento de una situación significativa. Cuando trabajemos en la otra clase, ya el formato y el proyecto, vamos a ir considerando punto por punto. Pero ojo, todo proyecto debe partir de una situación significativa. Y cuando hablamos de una situación significativa es que en el proyecto, en el formato, en el plan, debe ir ¿qué cosa? El contexto, que es parte del diagnóstico, y el reto, ¿verdad? Por tal sentido, los estudiantes tienen como reto ayudar a los integrantes de la familia en el proceso de vacunación antes, durante y después, con base a la información confiable. O sea, es el reto. Van a ayudar a sus familiares, ¿no? Y le van a entregar, ¿cómo lo van a hacer? Porque tiene que aparecer el cómo, mediante una base, la entrega de una base confiable. Seguramente van a preparar un tríptico, en fin, pueden elaborar un video también. Eso va a depender ya de los recursos con los que cuente el maestro y los estudiantes para poder planificar. Por eso le decía, tenemos que saber con qué se cuenta, ¿ya? Entonces, una vez descrita esto, vamos a ver que el producto, fíjense acá, el producto, por lo tanto, ¿no? El producto de este proyecto va a ser un informe escrito, ¿no? O podría ser también un video, si es que lo quieren hacer, sobre el plan de vacunación. Entonces, ese es el producto que pretenden lograr a nivel del proyecto. ¿Ok? Ahora, vamos ahora sí a la clase invertida, porque con esto yo quiero que ustedes queden con una idea para que la siguiente sesión yo les voy a enviar el formato de la sesión que quiero que de repente lo tengan en sus máquinas para ir llenando en la siguiente clase ese proyecto, ¿ya? Y esas actividades. Pero les quiero dejar y les voy a enviar este material también terminada la reunión para que ustedes vean cómo se programan las actividades en un proyecto teniendo en cuenta la metodología del aula invertida. La apertura, cómo se inicia la clase, ¿no? La experiencia de aprendizaje. Lo primero, ¿recuerdan ustedes que la primera etapa del proyecto era la sensibilización? Acá está. Lo estoy considerando, ¿no? Aquí. Cuando ustedes ven esta parte, quiero que lo vean acá. AI. ¿Qué significa AI? Actividad individual. Es la que hace el estudiante solo.
¿ya? El estudiante lo hace en casa, de manera asincrónica. Y cuando vemos acá, ¿no? SP, ¿ya? A ver, ¿qué entendemos por SP aquí, por ejemplo? ¿Qué podría significar SP? A ver, Socialización. tiene que ver con la socialización, ¿no? Profundización. Tiene que ver con la profundización, ¿verdad? Y eso que usted me está diciendo tiene que ver con la sesión presencial, con la sesión o la clase presencial. Esto que ustedes esto que está aquí, ahí, esto que está acá, tiene que ver con lo virtual. Lo que el estudiante van a hacer, cuando ustedes vean, a partir de acá yo les voy a presentar varios cuadros. Cuando ustedes vean ahí, eso es lo que yo debo planificar en mi sesión, ¿ya? Para que el estudiante lo haga en casa. Y cuando vean SP, esa es la sesión presencial, que es lo que el docente programa, planifica para cuando lleguen a su clase. Entonces, miren cómo empieza. La primera etapa del proyecto era la sensibilización. Entonces, en la primera semana, el profesor va a trabajar la sensibilización. Pero antes que mis estudiantes, lleguen al aula, yo planifico actividades en casa. ¿Y cuáles son esas actividades para la casa? Acá estamos. Lo que dice ahí. Perdón. Acá voy a ver. Aquí. Estas son las actividades que el profesor en su programación debe considerar, ¿no? Por ejemplo, ahí dice video en torno a la importancia de la vacunación para prevenir los problemas de salud asociados a la infección, ¿no? de la COVID-19, por la COVID-19. Este video, el profesor tiene como finalidad que los estudiantes, al ver, seguramente es un video donde lleva la reflexión, ¿no? Seguramente presentan casos donde muertes, ¿no? de aquellos que no se han vacunado. En fin, ese video, el profesor ha considerado en su programación que para la etapa antes de lo presencial, va a enviar a los estudiantes un video sobre la importancia de la vacunación. Lo van a ver. Y de repente, acompañado a esto, de repente un cuestionario, de repente un formulario Google, una actividad, un quizzes, en fin. Profesor, pero ¿y si no, mis estudiantes no tienen acceso al internet? Bueno, no será un video, pero de repente será una ficha, una lectura, o de repente en los textos escolares habrá la información ahí, ya yo selecciono, ubico. Pero la idea es que yo estoy considerando que el estudiante debe obtener información a partir de un video o a partir de alguna lectura que yo les pueda enviar. Eso está programado para la parte virtual o, digamos, a distancia, el antes de la clase. Muy bien, eso, ahora en la programación, y en la parte presencial de esa semana, ¿qué vas a hacer? Entonces considero reflexión grupal por escrito en torno a la importancia de que todos los integrantes de la familia se vacunen. Eso es lo que el profesor va a generar en el día que los alumnos vayan al aula. Va a hacer que reflexionen a partir del video que observaron, ¿no? Van a reflexionar a partir de lo que vieron, de la lectura. Y esa reflexión lo van a hacer de manera escrita, porque la competencia tiene que ver con escribir, ¿no? Escribir. Entonces, pero el profesor en clase lo que está haciendo es generar una reflexión, ¿no? Ahora, ¿qué más? El profesor lo que está también viendo acá es que también va a profundizar, y va a profundizar, ¿no? La lectura a partir de unas reflexiones en base a una rueda al azar. La rueda al azar son las ruletas, ¿no? Las ruletas, en internet hay varias ruletas que ustedes pueden utilizar y seguramente ya en el módulo que ustedes van a trabajar, ahí les van a explicar. ¿Ya? Pero fíjense ustedes, ¿tiene coherencia o no tiene coherencia entre la actividad individual y la sesión presencial? Claro que tiene coherencia, ¿verdad? Porque la actividad individual me permite o le permite al profesor programar
esa reflexión grupal a partir de la actividad anterior. Se supone que los estudiantes ya han ido leyendo, han ido observando, conocen el tema, han llevado preguntas y eso el profesor aprovecha. O sea, que en la sesión presencial lo que va a haber ahí es un debate, una reflexión. Y los estudiantes van a escribir, después de la reflexión, escriben, ¿no?, sobre la importancia de la vacunación. Una vez que han leído tanto y han escuchado, han conversado, entonces escriben. Ahora, fíjense, eso es en la primera parte de la sensibilización, ¿no? Estábamos viendo. Ahora, fíjense ustedes, a mí, la otra parte, el acuerdo del producto e instrumentos. O sea, en la siguiente semana, de repente, va a depender de los digamos, del horario que ustedes tengan y cómo se planifique. En la siguiente reunión que ustedes van a tener antes de la lectura, ¿qué hace el profesor? Miren, lo mismo de siempre, ¿no? Fíjense ustedes. Antes van a programar actividades individuales. Acá están las actividades individuales. Eso es lo que el estudiante, el profesor planifica para que el estudiante haga antes de la presencia, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi estudiante llegue a un acuerdo sobre el producto y el instrumento que van a utilizar, ¿qué hace el profesor? ¿Qué programa? Dice, estudio de un video en torno al producto esperado y el instrumento de evaluación que se debe emplear durante el proceso de la autoevaluación con base en mi ejemplo. Este video, el profesor lo tiene que grabar, ¿no? Porque no puedes, estás con un grupo y la problemática es específica, por lo tanto, tú no vas a encontrar en ningún lugar del mundo un video que hable sobre el producto que quieres lograr con ellos y sobre la problemática, ¿no? Y en base a un ejemplo. Entonces, este video, el profesor con su celular o con la misma laptop, se graba, ¿no? Bueno, entonces, hablando, ¿no? Esto es lo que hacíamos el año pasado en Aprende en Casa, ¿no? Se grababan ustedes diciéndoles qué es lo que iban a trabajar, qué es lo que tenían que hacer. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, el estudiante ya conoce, ¿no?, sobre qué instrumentos van a utilizar para su evaluación, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar cuando vayan a la presencial? Ah, miren lo que se programa ya en la presencial. Acá está. Dice, respuesta a dudas de los estudiantes en el aula, ¿no? Por WhatsApp o en lo que sea, el foro académico del aula, lo que sea, sobre el producto. O sea, ahí van a llevar, de repente algo que no entienden sobre el producto, profesor, ¿y cómo va a ser ese producto? ¿Cuántas páginas va a tener? ¿No? ¿Va a tener dibujo? Ya, esas preguntas ya las llevan al aula y el profesor va a esclarecer todo lo que se tenga que esclarecer, ¿no? Y sobre sobre el instrumento de evaluación, la rúbrica, también el profesor explicará por qué puede tener un 5, puede tener 4, 3, 2 en ese rubro, ese criterio. Entonces va a detallar y a explicar la rúbrica. Pero el estudiante ya llega ya con habiendo leído, habiendo tomado algunos aspectos, ¿no?, en cuenta. Pasamos a la siguiente fase, ¿no? En el diagnóstico de los saberes previos. En esa parte del proyecto, ojo, eso que estoy diciendo, maestro, está acá. A ver, voy a retroceder. Donde estaba en la fase del proyecto. A ver, aquí, acá, un momento, ahí. Eso es lo que estoy siguiendo. Estas son mis actividades del proyecto, ¿no? Acá está la actividad 1 de la primera semana, esta es la segunda semana de esto, dependiendo, puede ser la misma semana, pero son actividades de la actividad 4, actividad 5, fíjense, porque el proyecto tiene una secuencia de actividades, entonces eso es lo que yo estoy siguiendo. Y cada actividad lo estoy desarrollando, pues, como ustedes están viendo, con actividades, tanto en lo virtual o digamos a distancia, como también en la presencialidad. Entonces, me pasé. Vamos por acá. Vamos por aquí. El diagnóstico de saberes previos y conceptos. Entonces, aquí, miren lo que el profesor está programando para esa semana, ¿no? Dice, el análisis de un informe escrito sobre el proceso de vacunación en una comunidad
y respuestas a preguntas de comprensión con base a una guía impresa o al empleo de una aplicación como Kahoot. Por ejemplo, esto que ustedes están observando, ¿no? Esto es lo que el profesor pretende desarrollar con sus estudiantes en esa semana o en ese espacio que tiene. Eso, ¿no? Entonces les va a entregar eso, un informe. Se supone que ya dentro de los materiales, de recursos y materiales, el profesor va a tener que seleccionar ese informe y se los va a entregar. Pero también va a tener que elaborar ese Kahoot, ¿no? Donde ya están algunas preguntas a ver si han comprendido o no han comprendido esa lectura. Ahora, si no tuvieran internet, también hay una guía impresa también que se les puede alcanzar. Eso va a depender de cada institución. Por otro lado, ¿qué programaría en esa semana ya en la presencialidad? Fíjense lo que hace el profesor. Pretende que los estudiantes analicen, ¿no?, los resultados, ¿no?, de la actividad individual. O sea, ese Kahoot que se le envió y que los han desarrollado, esa actividad de Kahoot, donde está ahí básicamente la comprensión, ¿no?, pregunta de comprensión de toda la lectura que le dio, esa actividad ayuda ¿a qué? A que se haga el análisis de los resultados, ¿no? Si han comprendido, en qué preguntas no han comprendido mucho, el profesor retroalimenta, profundiza, ¿verdad? La idea es que los estudiantes ya manejen conceptos, salgan con la información ya necesaria para que puedan luego aplicar las otras estrategias. Entonces, eso es lo que hace el profesor. Si ustedes se dan cuenta, la actividad individual permite desarrollar la actividad presencial. Hay una coherencia entre las actividades y hay una secuencia lógica entre estas actividades. ¿Qué va a pasar luego? Bueno, ya en el desarrollo mismo, fíjense, viene la gestión del conocimiento. El profesor, ¿qué es lo que va a plantear? Bueno, para la actividad anterior, previa, dice estudio de un video o una guía impresa sobre cómo hacer un informe escrito. Porque aquí ya se van a empoderar de la estrategia de cómo hacer un informe. Antes han trabajado sobre la información, sobre la vacunación, la importancia, en tanto, ¿no? Pero ahora ya el profesor debe desarrollar la capacidad de escribe textos en su lengua materna, en el área de comunicación, por ejemplo, esto es el área de comunicación. O puede también elaborar una infografía de repente, que es de producto, ¿no? Esa elaboración de una infografía del informe escrito, llevarla a la sesión, ¿esto qué cosa va a permitir? Que en la presencialidad, miren lo que va a pasar. Va a ver una exposición de las infografías, es una exposición sobre esos videos de los estudiantes, ¿no? Y profundización en los elementos que debe llevar un informe escrito para informar de un problema o actividad, ¿no? Aquí el trabajo cooperativo, la evaluación entre pares, por ejemplo, ayuda mucho. Y el profesor, desde luego, que va a ir haciendo una retroalimentación. Pero se dan cuenta que es la misma lógica, ¿no? La lógica es, trabajo en casa, lo llevo a clases, reflexionamos, profundizamos, mejoramos, exponemos nuestros avances, y el profesor da una retroalimentación, sistematiza y profundiza. ¿Se dan cuenta? Ahora, aplicación colaborativa. Aquí, recuerde, en la parte individual, el profesor, ¿qué está considerando que el estudiante haga antes de ir a la escuela? Está pidiendo que elaboren un plan de vacunación con su familia, de acuerdo a las prioridades. O sea, ya el estudiante lleva un plan, está elaborando en casa un plan a partir de todo lo que ha aprendido, ¿no? Y redacta un informe escrito, ¿no? Un informe escrito con ese plan, ¿ok? Y él mismo autorregula su aprendizaje, va autoevaluándose. ¿En función de qué? De la rúbrica que el profesor ya le entregó anteriormente. Entonces, él está mirando si es que cumple con tal o cual criterio ¿no?, que se va a evaluar. Entonces, esto es la autonomía, la autorregulación. Una vez que ya ha hecho esto, va y se prepara para la clase presencial, ¿no?, la sesión presencial. ¿Y qué va a pasar en la sesión presencial? En esa semana el profesor genera la exposición de avance de los informes y reciben una retroalimentación, ¿no? Entonces, miren, una exposición de los avances para recibir una retroalimentación, no solamente del docente,
sino también de sus propios compañeros, porque todos sus compañeros ya han desarrollado sus competencias para poder escribir, conocen también la información que es necesaria para poder desarrollar un informe como tal. Por lo tanto, pues, ya tienen las herramientas para poder apoyar a sus compañeros, ¿no? A mejorar ese producto. Bueno, y recuerdan que ese proyecto tenía también el área de inglés, ¿no? El área de inglés. Entonces, el profesor tiene planeado que elaboren una síntesis, ¿no? Pero que lo hagan en inglés. Aquí aplican, pues, ¿no? El idioma inglés en una síntesis. Síntesis porque no es muy amplio tampoco, ¿no? Pero están aplicando ahí el inglés, pues, para también presentar, vamos a poner, ¿no? Entonces, ese es esta semana o en las sesiones de aplicación colaborativa. ¿Y qué va a pasar luego en el cierre? En el cierre lo que vamos a tener básicamente es la socialización, ¿no? Antes de que mis estudiantes en esta semana vayan a mi aula, el profesor está planificando qué cosa. Miren, ¿no? En aprendizaje a distancia, ¿qué deben hacer mis estudiantes? Deben planificar la socialización. ¿Cómo van a socializar? ¿Cómo? A través de redes sociales, a través de qué medios, ¿no? A través de mensajes por WhatsApp, a través de Instagram, a través de Twitter, y ese ya planifican cómo socializar eso, ¿no? También pueden elaborar un video, ¿no? O un audio en inglés, porque el inglés también está formando parte de este proyecto, puede ser, ¿no? O un resumen. Esto tiene que ver con la planeación y la elaboración. ¿Qué es lo que va a pasar en el aula? Ya el profesor sabe que en esa semana, en la clase presencial, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una mejora final del informe, ¿no? Escrito en inglés. Mejora del video o audio. O sea, van a dar las últimas revisiones al trabajo ya que debe estar listo, ¿no? O sea, tiene que ver un poco con la edición misma ya de eso. La revisión del proceso de actualización y la mejora a partir de esto. Esto es lo que va a hacer. Ya lo que sigue ya es la misma socialización, la publicación, ¿no? Pero fíjense ustedes que todo lo que las actividades en ambas columnas que se ha estado hablando tienen que ver con lo que es la clase invertida, ¿no? La clase invertida. Es decir, la combinación entre actividades a distancia, como la que hemos visto acá, ¿no? Esas actividades a distancia con las presenciales. Pero hemos visto que estas dos se complementan, ¿no? Se complementan y hacen uso de los saberes previos, pero sobre todo, ¿no? De las tecnologías, porque esa es la parte de la semipresencialidad y de la virtualidad, ¿no? Esto es un poco en la lógica de la clase invertida. Lógicamente, que así como está, cada una de estas actividades tiene que tener un orden y tiene que ir en un formato, ¿verdad? Un formato que hay propuestas de proyectos en cuanto a educación y vida, ¿no? Pero que eso ya lo vamos a ir tocando en las siguientes sesiones. Pero la idea es que ustedes tengan más o menos, como lo que se ha visto es, contar qué recursos contamos o no podemos contar para plantear o planificar una experiencia de aprendizaje del aula invertida. Cómo trabajar un proyecto, pero combinándola con el aula invertida, tomando como metodología también el aula invertida. Y ustedes han visto esto. Solamente esto que ustedes, bueno, ya por cuestión de tiempo, ya en la siguiente sesión vamos a partir de una situación significativa, estaba por acá, ya no lo voy a compartir por cuestión de tiempo, repito, pero ya lo vamos a llevar a un formato, ¿no? Un formato en el cual ustedes van a tener también que ir proponiendo algunas actividades. Entonces, esta es la parte teórica. La idea, como les decía, con ustedes, y ojalá que tuviesen un formato de su escuela, de repente para poder tomarlo como ejemplo y desarrollarlo. Pero lo que se ha hablado, lo que se ha explicado el día de hoy, tiene que ver con la lógica, ¿no? La estrategia de cómo desarrollar un proyecto aplicando el aula invertida, ¿no? Lo que solamente faltaría hablar, y lo vamos a hacer, es cómo esto llevarlo a un formato. Porque es eso, el formato nada más, ¿no? Y lo otro son los instrumentos de evaluación que se han mencionado, pero que hay que también ver cómo elaborarlo.
Bien, maestros, maestras. Yo quisiera preguntar si hubiese alguna interrogante, alguna duda con respecto a esto que hemos estado conversando. Si hubiesen alguna interrogante, por favor. ¿Sí? Entonces, no sé, ha quedado claro cuál es la, digamos, la secuencia de cómo trabajar un proyecto partiendo de la sensibilización hasta la socialización de resultados, pero aplicando el aula invertida, ¿no? Es decir, planificando actividades tanto en la parte a distancia, ¿no? En lo virtual, y lo otro también es la parte de la presencialidad. Bueno, en todo caso, si no hubiese alguna pregunta, estaríamos entonces encontrando la siguiente sesión, ¿no? No sé si, repito, si hubiese alguna pregunta en todo caso, habría pues que digamos, hacerlo en su momento, ¿no? Este es el espacio que tenemos para poder compartir algunas inquietudes, algunas respuestas, ¿no? Espero de que esté quedando claro esto, ¿no? Muchas gracias, maestro Martín, por haber compartido esa sus conocimientos y experiencias con todos nosotros. Muy buenas tardes por su atención y recuerden que somos Escuela de Capacitaciones en Educación, 100% líderes en capacitaciones. Pasión por la educación. Juntos seguimos creciendo rumbo a la excelencia y cada vez somos más. Muy buenas noches. Nos reencontramos el próximo martes por esta misma plataforma y a la misma hora. Muchas gracias. Gracias, Miss Patricia. Buenas noches. A ustedes, Martín. muchas bendiciones y un abrazo. Bendiciones también. Gracias.